Señores, Donald Trump, exhausto, ha cancelado otro evento nuevamente, luego de llamar a Kamala Harris como una persona vaga. Hoy quiero que hablemos de algo que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y pues en la política estadounidense en general, ¿no? Ya saben, pues, Donald Trump ha sido muy vocal sobre su incansable energía, su ética de trabajo y su supuesta habilidad para estar en constante movimiento, como si fuera el político más activo que jamás haya existido. Pero ¿qué tan cierto es esto? Últimamente ha estado cancelando varios eventos, en especial los de la tarde o de la noche. Entonces quiero que hoy revisemos si realmente es tan activo como lo dice, ¿no? O si es que hay algo que nos está ocultando. ¿Y por qué no, no? Yo creo que debemos de cuestionar un poco las estrategias de campaña y lo que supuestamente su equipo está diciendo sobre este tema, ¿no? Ya que hace unos días afirmaron que Trump estaba exhausto. Y bueno, pues luego Trump salió a desmentir esto. Veamos hasta qué punto. Vamos a empezar un poco con el contexto de lo que iremos hablando hoy. Este martes pasado, Donald Trump apareció en un evento de campaña, pues, y sin guardarse nada, hizo una acusación muy fuerte contra Kamala Harris. Básicamente, la llamó floja y dijo que ella no estaba haciendo campaña como debería. O sea, según Trump, mientras Harris no hace nada para acercarse a la gente, él en cambio, pues, está trabajando en eventos, está participando en actividades como la que vimos en McDonald's. Bueno, lo curioso de esta acusación es que de hecho Kamala Harris ha estado muy activa. Durante toda la semana pasada y el fin de semana, tanto ella como su compañero de fórmula, Tim Walz, gobernador de Minnesota, estuvieron en eventos públicos. Estuvieron hablando con la gente, estuvieron compartiendo sus ideas. Y no solo eso, Harris sigue cumpliendo con el trabajo oficial como vicepresidenta, un punto que nadie está mencionando. Mientras que Donald Trump parece más enfocado en esta campaña que al parecer, pues, según sus mitines, no le sale nada bien. Ahora bien, si analizamos la situación, pareciera que Trump está tratando de construir esta narrativa en la cual él se presenta como el único, el que realmente está comprometido en el país. O sea, ¿será que está intentando compensar por algo más que podría estar pasando en segundo plano, no? Vamos a verlo. Este mismo martes, unas horas después de llamar a Kamala Harris como floja, automáticamente Trump canceló un evento que estaba programado para la tarde. Se trataba de una reunión virtual, y ojo, que era virtual, donde iba a estar acompañado por figuras como lo es Tulsi Gabbard y como es Robert Kennedy Jr. Pues bueno, todo estaba listo. De repente el evento se canceló. Ojo, no es la primera vez. De hecho, muchos de los eventos que Trump ha cancelado, dada la coincidencia, son programados tanto en la tarde como en la noche. Entonces, pues a raíz de esto, muchos analistas, comentarios políticos, mencionan algo bastante curioso, ¿no? Que es la posibilidad de que Trump está experimentando lo que se conoce como estar exhausto en elecciones. Es un término como Sundowing. Se traduce como una síndrome de la puesta del sol. Pero bueno, esto describe un fenómeno en el cual las personas mayores, ¿no? Quienes tienen ciertos tipos de deterioro cognitivo, tienden a tener menos energía y menos claridad mental al final del día. Entonces, esto podría explicar por qué es que Donald Trump parece tener menos energía en la tarde y de este modo opta por cancelar sus apariciones. Bueno, pues si fuera cierto, yo creo que sería un factor muy preocupante, ¿no? Ya que esto podría indicar problemas de salud reales, serios, más que todo en una persona que está aspirando a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿será que Trump es realmente el supuesto político incansable que él nos quiere hacer creer? ¿O estará lidiando con problemas de salud que prefiere no revelar? Obviamente, ante esta situación el equipo de Trump no se ha quedado con brazos cruzados. Una de sus portavoces, que es Caroline Leavitt, fue bastante clara.
afirmando que todo esto es falso, ¿no? Que Trump tiene más energía, que tiene una ética laboral mucho más fuerte que cualquier otro político. En pocas palabras, para el equipo de Trump, él es prácticamente imparable. Entonces, pues mis amigos, al parecer, ser portavoz de Trump debe de ser uno de los trabajos más fáciles del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente todo lo que tienes que hacer es decir cosas positivas sobre él, sin necesidad de preocuparte demasiado por la realidad. O sea, si un reportero le pregunta algo, solo debe de responder: Trump es el ser humano más trabajador de la historia, es el mejor de todos. Y bueno, si no estás de acuerdo, eres comunista. Pues bueno, está claro que es una idea, ¿no? De cómo la narrativa de Trump se ha vuelto casi como un mito. Su equipo quiere que lo veamos como un político incansable, aunque las cancelaciones de eventos nos sugieren otra cosa. Ahora hay una cuestión muy interesante. Los medios están siendo bastante cautelosos al cubrir estos temas. Muchos de ellos están viendo estas señales de alerta. Pero lo extraño es que no están reportando de una manera muy amplia sobre este tema. O sea, han salido varios medios conocidísimos, ¿no? New York Times, que salió The Guardian, Fox News, CNN, a mencionar sobre la salud de Trump, porque pues, como les mencioné, su equipo de campaña, luego de haber cancelado como 2 eventos en el inicio de la anterior semana, salieron a decir que oficialmente sí, pues Trump estaba exhausto, ¿no? Pero luego lo desmintieron. Y los medios dejaron de hablar sobre esto. Aunque saben que Trump está cancelando eventos y que muestra estos signos de baja energía, al parecer prefieren esperar, ¿no? Prefieren ver qué pasa. Pero bueno, esto podría deberse a una simple estrategia. Señores, si Donald Trump llega, imaginariamente pongamos, a ganar las elecciones, sin duda alguna los medios tendrán todos estos detalles guardados. Estarán listos para sacarlos, es decir, ya lo sabíamos. Pero mientras tanto, prefieren no hacer mucho ruido al respecto, ¿no? Yo sé que suena algo dramático, pero si lo pensamos y si entendemos cómo funciona el medio periodístico, pues va a tener un contexto real. Aquí existe una cuestión muy importante, ¿no? Que quiero preguntarles a ustedes. ¿Creen ustedes que los medios tienen algún tipo de responsabilidad a la hora de informar más sobre temas como la salud de los candidatos? ¿O deberían de respetarse su privacidad en este aspecto? O sea, ¿a ustedes les gustaría que los medios cubrieran estas historias desde ahora? Quisiera que me lo respondan en los comentarios. Pues bueno amigos, hasta el momento hemos cubierto desde estas acusaciones de Trump a Kamala Harris hasta las misteriosas cancelaciones de eventos y lo que su equipo dice para defenderlo. Ahora quiero que pasemos a otro tema que es muy pero muy interesante. Así es, mis amigos, Donald Trump ha entrado en pánico luego de una manifestación masiva. Empecemos con Kamala Harris, quien la semana pasada pues tuvo este rally gigante en Georgia. ¿Saben cuántas personas asistieron? Más de 20,000. Y ojo que no es broma. Mis amigos, esto fue un evento monumental, con gente haciendo fila y horas antes de poder entrar. Obviamente la cosa no se quedó ahí, porque no se trató de un simple mitin político. Fue, señores, casi un festival. Bruce Springsteen, Barack Obama, Tyler Perry, Samuel Jackson. Todas estas figuras se unieron para mostrar su apoyo a Kamala Harris. Yo creo que las imágenes que vimos del evento eran impresionantes, ¿no? O sea, mucha energía en la multitud. Se imaginen eso, ¿no? Una energía que casi podías sentir a través de la pantalla. Yo quiero hacer un live sobre esto en ese momento, pero pues me pareció muy interesante verlo y no estar mostrándolo, ¿no? Pero bueno, ahora quiero hablar un poco sobre esto. Además de que Bruce Springsteen subió al escenario y dijo que quería apoyar a una presidenta que respete la Constitución, una persona que defienda la democracia, que trabaje para todos. Palabras que resuenan en este momento, ¿no? A pocos días de las elecciones. Y bueno, pues esto no es un evento aislado. Kamala Harris está aprovechando cada oportunidad que tiene
para hacer mucho ruido en diferentes estados. Y al parecer su estrategia, pues, está funcionando. Por otro lado, pues la situación de Donald Trump ha sido muy diferente, ¿no? Este último rally que tuvo en Arizona fue todo lo opuesto. Imágenes, reportes, nos muestran que a solo 90 minutos de que él tomara el escenario, prácticamente el lugar estaba vacío. Apenas había como que un goteo de personas entrando al evento. Y pues muchos se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque pues, ¿cuándo fue la última vez que vieron un rally de Trump con tan poca asistencia? Es más, incluso un reportero afirmó que el lugar estaba solo al 70% de su capacidad. Y bueno, yo creo que si nos guiamos por cómo se veía, por ejemplo, el estacionamiento, la cosa era peor. Quizás es porque los últimos discursos de Trump han estado muy llenos de controversia, ¿no? De mensajes que no terminan de conectar con los seguidores más fieles. En su discurso de Arizona hubo un par de momentos bastante incómodos. Para empezar, confundió a Afganistán con Ucrania. Llamó a sus propios seguidores cosas que prefiero no repetir. También se refirió a Estados Unidos como un basurero para el mundo. Un mensaje bastante fuerte, ¿no? Viniendo de alguien que busca ser presidente de nuevo. Entonces, ¿cómo están las cosas realmente? Yo creo que es muy interesante entender también las encuestas. A estas alturas, Kamala Harris está liderando en estados claves. Y eso es una señal de alarma para el equipo de Trump. Hablamos de estados como lo es Arizona, como lo es Carolina del Norte, como lo es Georgia, donde Kamala Harris tiene una ventaja muy considerable. Y eso no es todo, ¿no? Porque las cifras de votación anticipada están reflejando esta misma tendencia. Por ejemplo, en Arizona, 55% de los votantes que ya emitieron su voto lo hicieron por Kamala Harris, mientras que solo un 44% votó por Trump. Un patrón que se repite en otros estados. Lo interesante es que esto va más allá de simples encuestas, ¿no? Estamos viendo a gente que ya está votando. Lo están haciendo a favor de Kamala Harris. Y es una realidad. Expertos dicen que esta tendencia podría mantenerse hasta el día de las elecciones. Obviamente, pues como siempre les digo, la política es impredecible. Muchas cosas pueden cambiar. Ahora quizás lo más impactante de todo esto es la cantidad de republicanos que están cruzando el charco para apoyar a Kamala Harris. Hablamos de gente como el alcalde de Waukesha, Wisconsin, Sean Riley, el ex congresista Fred Upton. Han decidido que esta vez votarán por Kamala Harris. Y ojo, ¿no? Hay muchos otros republicanos de alto nivel que también quieren votar por Kamala Harris. Por ejemplo, este señor, Fred Upton, afirmó que nunca antes había votado por un demócrata, pero que es hora de hacer lo correcto para el país. Como les dije, no es el único. Otros líderes republicanos también expresaron que están cansados de la retórica divisiva de Trump y que quieren a alguien que una al país, no que lo divida más. Esto es algo que no se veía desde hace mucho. Esto refleja un cambio profundo en la política estadounidense. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con ellos? Volviendo a Trump, la polémica sigue siendo pues una constante en su campaña, ¿no? Recientemente dijo que va a querer despedir al fiscal especial Jack Smith en 2 segundos si ganaba las elecciones, que solo le tomaría 2 segundos despedir. Claramente esto provocó muchas críticas, pero no solo se trata de comentarios fuertes, sino que también hay problemas con las propuestas económicas. ¿Por qué? Una de sus propuestas incluye un impuesto a las importaciones, que según estudios como American Enterprise, podría ser uno de los mayores aumentos en impuestos en décadas. Ojo, no lo decimos nosotros, lo dicen analistas económicos. Dicen que estas políticas podrían llevarnos a una recesión real, e incluso algo peor.
Luego, pues, hay un estudio de Bloomberg que sugiere que el plan de Trump podría reducir el PIB en un 9%. O sea, eso es más del doble de la caída durante la crisis financiera del 2008. ¿Se imaginan el impacto que esto podría tener para todos nosotros? Pues bueno, mientras sucede todo esto, por el otro lado, Kamala Harris sigue organizando eventos que nos dejan de sorprender. Hace muy poco se anunció que Beyoncé estaría acompañándola en un rally en Houston, Texas. Imagínense eso. Un evento que probablemente va a llenar el estadio completo. Parece que la estrategia de Kamala Harris es muy clara. Mantener la energía alta, motivar a los votantes, atraer a la mayor cantidad de gente posible. Estos eventos, mis amigos, no son solo para fotos. Son momentos clave donde se envía un mensaje de unidad y de esperanza. Algo que ha estado haciendo desde el principio de su campaña. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Qué creen que hará Trump para poder recuperar terreno? Entonces, mis amigos, parece que el escenario está listo para una batalla épica en estas elecciones. Kamala Harris ha estado creciendo en apoyo, incluso de gente que antes estaba del lado de Trump, mientras que la campaña del expresidente está luchando para recuperar el impulso. Las encuestas están a favor de Harris, pero todos sabemos que en política nada está escrito hasta que se cuentan los votos. Mi pregunta, que va dirigida para ustedes, es la siguiente. ¿Creen que la tendencia seguirá a favor de Kamala Harris? ¿O será que veremos algún tipo de sorpresa en los próximos días? Recuerden dejarme sus respuestas en los comentarios. Quiero leer qué es lo que piensan y que juntos creemos una conversación. Y bueno, pues recuerden que si les gustó este video, no olviden denle un like, suscríbanse al canal y compártalo con todos tus amigos o familiares, para que de este modo más personas estén informadas con lo que realmente está sucediendo en la política estadounidense. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.